va? Estamos Buenas tardes. con Buenas tardes. Julio Cano, Sí, bien. Fabián Piñeiro y quien les habla, Edgar Fernández, en otra audición de Luces y Sombras de Filosofar. La intención del día de hoy es darle continuidad a la conversación anterior y a su vez irnos trasladando hacia otro eje temático que sería el de la meritocracia. Así que, un poco, tal como hacemos siempre, deberíamos refrescar un poco la memoria de la conversación anterior, por lo menos los principales conceptos que estuvimos conversando. Así que, y después, de alguna manera, nos vamos incluyendo en el diálogo a partir de esas ideas. Julio. Bueno, estimados amigos, en la anterior estuvimos hablando de algo que por un lado es general, que es abstracto, y por otro lado es políticamente muy ubicable. Es decir, lo abstracto es que hablamos de la libertad, así subrayando el artículo, la libertad individual y cómo ella, según digamos así, la filosofía implícita de nuestros gobernantes actuales, ella puede ser manejada por el sujeto, o si ustedes quieren, en términos contemporáneos, la subjetividad, de tal manera que se logren parámetros generales de seguridad en el ámbito público y en la casa, pero sobre todo en el ámbito público, generado por unas actitudes responsables. Así que el tema para el gobierno es, la libertad responsable, ¿no? Con esa adjetivación. Entonces, nosotros pensamos que había que analizar con cierto cuidado y con seriedad, en el sentido de cierto rigor, qué se entendía por esto de libertad responsable y si era posible asumirla, digamos, estar de acuerdo o confrontarla con otras posiciones, obviamente, filosóficas, ¿no? O sea que quisimos tomar esta actitud política de un gobernante o de un gobierno, para hacer colectivo el asunto, y verla más o menos en la medida de lo posible en términos filosóficos, ¿no? La charla, la reflexión nos llevó a ver que una experiencia de este tipo como inicial al comportamiento de los individuos no es posible, debido a que si hay algo que es antecedente del individuo es toda la sociedad, pero no lo dijimos así, es toda la red constitutiva de la sociedad, ¿no? En la cual aparece el tema, una red que se mueve a sí misma, se moviente, dinámica al extremo y muy compleja, ¿no? Hipercompleja. Dadas estas circunstancias, los límites entre la libertad, entendida como un grado cero, y los determinismos de tipo biológico y social son prácticamente a veces imposibles de ser evaluados, pero nos llevó como conclusión a pensar de que esta forma de libertad, no se usó esta palabra por parte de los gobernantes, pero una libertad de este tipo impoluta no es posible de ser aplicada a los individuos y a los grupos o contextos sociales. Más o menos eso fue
eso es más o menos un resumen de lo que estuvimos hablando en la anterior, ¿no? Adelante. Una de las dificultades que puede haber para llevar adelante una idea de ese tipo, yo pienso que no quiero menospreciar a nadie, ni a nosotros, ni a quien nos esté viendo, pero digo, no estamos afirmando que los sujetos no sean capaces de regular su conducta, como planteo teórico, ¿no? Desde el punto de vista teórico. Lo que estamos, me parece, señalando no es que la libertad no sea posible ni deseable, sino que lo que estamos señalando es que no puede un planteo de ese tipo, simplemente no se puede ejercer. No es políticamente correcto porque está trasladando al individuo, a un individuo con unas características concretas en un contexto concreto, le está trasladando ciertas responsabilidades, ciertos deberes que lo trascienden y que de alguna manera son propios del gobernante, no del sujeto, no del miembro de la comunidad social. Para que ese sujeto pudiera ejercer o encarnar eso de la libertad responsable, tendrían que darse una serie de condiciones que estamos hablando casi que tendríamos que remitirnos prácticamente a la hipótesis de Rousseau de un hombre bueno fuera de la sociedad, o sea, que es casi una situación paradisíaca, ¿no? Pero no el hombre real. Y eso no implica renunciar a la libertad como objetivo, pero lo que habría que discutir también es cuál libertad es la que se está planteando y cuál es el deber que se está planteando, que se les está pidiendo a un sujeto que está absolutamente bombardeado por los medios de comunicación, atemorizado, aislado, con severas preocupaciones económicas y sociales, además de todo lo que es la inestabilidad emocional que ello implica, el costo emocional y social de un año y pico de restricciones de todo tipo. Entonces digo, le estamos pidiendo que actúe responsablemente a un sujeto que quizás ya antes de la pandemia ya no actuaba responsablemente. Y le estamos pidiendo una responsabilidad impoluta, ¿no? Como usted decía, pura, a un sujeto que probablemente ya no estaba siendo libre mucho antes. Sí, en todo lo que ustedes están planteando y también en lo que plantean los promotores de la libertad responsable, hay presuposiciones, ¿no? Presuposiciones, algunas muy fuertes, ¿ah? Por ejemplo, la presuposición de la autonomía individual o del libre albedrío. Eso es un concepto, para mí por lo menos siempre pasible de ser problematizado, ¿no? Es una cuestión muy abordada, hiper analizada, ¿sí? Pero me parece relevante siempre tener presente que nunca podemos estar efectivamente seguros de que la acción o la conducta de alguien es consecuencia de una decisión racional, ¿no? Es decir, tenemos que estar, me parece a mí que es conveniente que estemos siempre advertidos de que esa libertad, si es que existe como tal, es estrecha y las condiciones que permiten o que posibilitan su ejercicio están sometidas a muchas amenazas, ¿no? Estoy pensando en que si
por libertad entendemos capacidad de toma de decisiones, ¿sí? Y conciencia racional, bueno, tenemos que pensar que eso es una cosa muy frágil, ¿no? Como decía Freud, pocas cosas hay más frágiles que la unidad y la coherencia de la conciencia humana, ¿no? Y son muchos los elementos que pueden estar incidiendo sobre eso. Otra presuposición muy fuerte es esto que decía Julio, de que el individuo existe como por fuera de la sociedad, ¿no? Y que lo interpelábamos en la instancia pasada, ¿sí? Esta idea de que la sociedad no tiene ninguna responsabilidad, hablando de responsabilidad, en la conducta que los individuos asumen, y estaba un poco, para mí, muy presente en lo que decía Eggers. De una u otra forma, parece obvio y evidente para todos que nacemos, nos educamos, nos formamos, nos criamos y actuamos y nos constituimos en un marco social determinado, hablando eso de la subjetividad, ¿no? Que hacía referencia a Julio, nos constituimos como sujeto en un marco social determinado, y ese marco social nos demanda cosas que a veces son incongruentes entre sí. Estoy pensando, de una u otra forma se nos exige que desarrollemos una actitud de mucho cuidado, ¿ah? Respecto de lo sanitario, ¿no? Esto decía Julio de la seguridad sanitaria, ¿no? Pero esa misma sociedad no nos deja de demandar en algún punto que seamos seres productivos, que seamos seres que participemos activamente en el engranaje de la producción de objetos, materiales o inmateriales, ¿eh? Y en esas tensiones estamos puestos todos los días, porque esa misma sociedad le exige a mucha gente que salga a trabajar diariamente, se tome un ómnibus, etc., ¿no? Y por otro lado le exige que se resguarde todo lo que pueda, pero también le dice que haga el mayor esfuerzo que pueda para aportar sus energías a la producción de esos objetos materiales y inmateriales que la sociedad, de alguna manera, en la sociedad edificamos, ¿no? Julio. Quizás sea útil utilizar una caracterización nada rigurosa, ¿no? Pero que creo que es útil, de la libertad, en el sentido de, si se trata de la libertad en términos más primariamente biológicos, estamos frente a una libertad ¿no? Pero si aparece la libertad en cuanto a nuestros comportamientos que van hacia la sociedad, precisamente hay otra forma de concebirla, que es la libertad para, ¿no? Y esa libertad para, quizás, digo, es una suposición mía, es en lo que estaban pensando las autoridades cuando plantearon estos criterios, que hicieron que la responsabilidad que en el Uruguay, la responsabilidad política, digamos, en términos así generales, que siempre apareció ante situaciones dramáticas o muy extremas en manos de los gobernantes, aquí aparece como diría, una suelta de manos, una derivación que hace el presidente y su equipo, de que la gobernanza política, hablando de lo político acá en términos de el espacio público donde actuamos, que eso quede en manos de los sujetos individuales, ¿no? Y eso es lo que nosotros terminamos criticando, y que incluso Eggers dice que hay una imposibilidad de llevarlo adelante, ¿no? Una de las cosas que me hace acordar esto, que vos mencionabas, Julio, respecto a ese traslado de la responsabilidad, a mí me suena que es una especie de un lado, una viveza, una chicana, digamos,
Por otro lado, me suena que es de un gran cinismo, porque le estamos pidiendo responsabilidad a alguien que nunca se le dejó ejercer. Porque no se puede simplemente, es como cuando terminado el esclavismo se rompe, bueno, aparece, liberamos a los esclavos, ahora ellos son responsables de su propia vida, ¿no? De la vivienda, la comida, la seguridad, la educación de sus hijos. Bueno, ahora la responsabilidad es de ellos. Bueno, Marx, recuerdo bien que dice que la situación es peor que la anterior, es decir, el sistema capitalista lo que hace es darle cierta libertad formal, pero una esclavitud material. Y por lo tanto el sujeto se ve obligado a trabajar, porque lo único que tiene es fuerza de trabajo para poder llevar adelante su existencia, su vida, sus medios, se ve obligado queda esclavizado y enajenado respecto del capital. Bueno, entonces, y después le pedimos que se haga responsable, que tenga conductas sociales solidarias y empáticas con respecto y cuidadosas con respecto a, por ejemplo, a lo que le sucede a los demás. Es por lo menos extraño, digo. Yo diría que si no es una tomada de pelo, es por lo menos una actitud bastante cínica, diría yo, ¿no? Sí, yo casi que voy a hacer una defensa de la buena fe del planteo. Yo creo que en el fondo expresa esto de la libertad responsable una idea en torno al ser humano, a la subjetividad, una idea en torno a lo social y una idea en torno a la libertad. Yo creo que expresa una idea, expresa una noción antropológica que piensa al ser humano como un ente capaz de ejercer un control racional pleno del conjunto de sus acciones. Un ente que se produce a sí mismo, se constituye a sí mismo y se gobierna por sí mismo. ¿Ah? Y que para el cual la sociedad es un simple escenario exterior en el que opera. ¿Sí? Y es un ente para el que de alguna manera tampoco existe, ¿ah? Y esto creo que lo conversábamos el otro día con Julio, yo creo que tiene una base platónica, sí, o neoplatónica por lo menos, tampoco existen para este sujeto determinismos dados por su propia constitución biológica, ¿sí? Que es natural, por su propia realidad material. Estoy diciendo esto no en una... No, sabiendo que quizás estoy pecando de cierta candidez o de cierta ingenuidad, obviamente que el concepto de libertad responsable tiene mucho... El concepto o el discurso de la libertad responsable ha sido un dispositivo narrativo construido para legitimar determinadas opciones, determinadas decisiones en materia política, y que efectivamente opera un traslado de responsabilidad del gobierno a la sociedad, pero creo que funciona o fue recepcionado por la sociedad, fue recepcionado de manera positiva por la sociedad, como lo planteaba Iga en el programa pasado, porque funciona, se articula muy bien con este imaginario que yo estaba tratando de describir con mayor o menor eficacia recién. Un imaginario que piensa al individuo como un ser que se constituye a sí mismo, que existe por sí mismo y que es libre. Por supuesto, no tiene ningún correlato con la materialidad de la experiencia de la vida humana en general y de la vida humana en las sociedades capitalistas, que como decía Edgar, salimos de la dependencia personal a la dependencia universal y general respecto de las cosas, dijo Marx alguna vez. Bueno, ¿sí? Nuestra libertad o nuestras relaciones están mediadas por nuestras relaciones con las cosas. Bueno, a mí vos nombraste hoy a Freud y nombraste a Marx.
Digo, es muy difícil pedirle, por eso yo decía que no sé si es un error o es una broma pesada, pedirle responsabilidad a un sujeto que ha sido educado para obedecer, para no pensar, para consumir, para producir, y que los medios de comunicación lo tratan, como dice Chomsky, lo tratan como a un niño. El discurso de los medios de comunicación es infantilizante, dice Chomsky. Está creado y diseñado para mantener a un tipo no pensando. Y eso no sucede hace 5 minutos. Hay una larga historia de todo el siglo XX, pero por lo menos, y lo que va del siglo XXI, en ese tono del cine, de la cultura, los medios de comunicación, ahora de internet, las redes sociales. Ese individuo le vamos a pedir que sea responsable con su libertad. Es raro, es por lo menos raro. Para mí lo que plantea Edgar va en el centro de una de las contradicciones más básicas de nuestro orden cultural, y social y político, que se supone que es liberal, ¿no? Sí. Se supone que es liberal. Ahora, en ese orden liberal efectivamente pasa que se producen sujetos que están entrenados, preparados y formados básicamente para la obediencia continua. Los espacios de libertad, con lo problemático que puede ser el concepto, pero vamos a asumirlo como válido, como correcto, ¿no? De libertad, están muy acotados. En la dinámica de nuestra vida estamos insertos en instituciones fuertemente jerarquizadas. Julio. Y eso precisamente, lo último que dice Fabián, es lo que brilla por su ausencia en esta propuesta, porque en estos estados, los latinoamericanos seguro que todos, pero bueno, estamos en el Uruguay, aquí sucede que el individuo está, no digo que automatizado, pero es la incidencia de los medios de comunicación masiva y electrónicos y últimamente, como mencionamos, las redes sociales e internet, ¿no? Eso, la vinculación que tiene ese entramado digital y electrónico con la posibilidad o no de que el sujeto sea medianamente libre, ¿no? Sí, a mí me queda como resumen final de lo que estábamos conversando esta idea de que el orden liberal no es un orden de libertad, ¿no? Y a mí me parece que eso por sí mismo es un asunto interesante en el que ahondar. Sí. Yo iría terminando y me quedo con esa idea que vos planteás, que me hiciste acordar a lo que Revelato plantea del neoliberalismo, acerca de qué tipo de subjetividad produce el neoliberalismo actual. Habla de la producción de violencia y de un individuo, de una subjetividad que está marcada por la deshumanización, ¿no? por la mercantilización de la vida humana, en detrimento del capital, bueno, con todo lo que ello implica. Bueno, creo que eso nos fuimos quedando sin tiempo, creo que podemos cortar por acá. Muy bien. Nos despedimos hasta la próxima, entonces. Sí, señor. Buenas tardes. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Que le vaya bien. Un abrazo.